nos podemos fijar aquí en un ejercicio de programación lineal cualquiera, nos podemos dar valores cualesquiera, podemos empezar a llenar los datos de la tabla, yendo al menú de solución, dentro del álgebra. ¿Sí? Ah, no estoy No está compartiendo pantalla. bien. Ah, ya. Sí, sí, sí. Disculpa, muchas gracias. Ah, aquí está. Gracias. Me estaba olvidando decir. Ya, listo, ¿no? Entonces, recapitulando lo que habíamos visto la anterior semana, hemos comparado un método gráfico de un ejercicio que habíamos resuelto con lo que viene siendo el método simplex normal. Ambos métodos nos tienen que dar el mismo resultado. Esa es una de las garantías, ¿no?, que nos indica que estamos resolviendo bien. Ahora, todos los métodos nos tendrían que dar este mismo resultado. No es decir que solamente entre dos métodos se va a conseguir el mismo resultado. Todos los métodos nos tendrían que votar lo mismo. Entonces, ya había puesto el ejercicio aquí. Y dentro de un menú de solución, si nosotros nos vamos al algebraico y a ver las iteraciones, aquí podemos ver una variedad de 5 métodos, ¿no? Que este es el método simplex normal que hemos visto. Este es el método de la penalización o el método de la SEME, como les había dicho, el que vamos a ver el día de hoy y vamos a comparar qué es lo que pasa con un ejercicio de examen pasado, ¿no? Y aquí luego tenemos el método de las dos fases, el cual todavía no lo vamos a ver, ¿no? Después aquí tenemos un bounded simplex, que esto es para soluciones, para casos especiales en las que se tienen soluciones no acotadas, ¿no? Y aquí tenemos un último método que es el dual simplex. Este, la verdad, es el más completo. Este, por así decirlo, puedes resolver casi todos los tipos de programación lineal, pero el método de iteración que tiene es un poco complicado de entender, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver este método de las semes. ¿Y en qué es en lo que se basa ese método de las semes, como se dice, o método de la penalización, ¿no? En lo que se basa este método es en excluir valores a partir de un valor más grande. Eso es lo que se presenta, lo que significa en pocas palabras este método. No, como dice penalización, lo que se va a hacer es adoptar un valor inicial muy grande, como puede ser un valor de 100 o 1000, dependiendo la cantidad de dígitos que tengamos, y a partir de esto se va a empezar a iterar y se va a empezar a encontrar un valor. ¿Cuál es la característica de este caso, no? Vamos a anotarla aquí. De las M, como se suele decir, ¿no? O nosotros lo podemos colocar entre paréntesis penalización. ¿En qué se va a pasar este método? Que ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Va a buscar eh, penalizar, como lo dice el nombre, o como podríamos decir, ir reemplazando valores desde un máximo, que en este caso es ese valor de M que nosotros vamos a adoptar, hasta encontrar el valor óptimo. Esto es simplemente, ¿no?, para saber qué es lo que hace, en qué es lo que se basa este método. Ahora, habíamos visto en el anterior ejemplo el método simplex normal. ¿Para qué casos nos servía, no? El caso del método simplex solamente nos servía para resolver programación lineal, ¿no? O sea, las restricciones solamente podían tener menor o igual. Si teníamos un mayor igual o hasta una igualdad, el método simplex no se podía aplicar. Y ya saben, ¿no?, que cuando es menor o igual las restricciones, la función objetivo tiene que ser una maximización. Entonces, para este tipo de ejercicios, ¿no?, que nos va a plantear y el campo de posibilidades que nos habilita, ¿no?, este método de la penalización, podemos resolver tanto sea maximización, minimización, con mayor igual, menor igual, todo mezclado, ¿no? Todo combinado. Ese es el campo que nos permite resolver este método. ¿Cuál es el pro? Ese es su pro, por ejemplo, ¿no? Que puede resolver cualquier tipo de programación lineal, porque es así. ¿Y la contra cuál es? Cuando nosotros adoptamos un valor m, que este, por ejemplo, puede ser un valor de 100, puede llegar a ser a veces hasta de 1000, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos incluyendo un valor artificial. Nosotros nos estamos dando ese valor, estamos introduciendo un número que es bajo nuestros criterios, ¿no? El mismo programa igual nos va a recomendar un valor que adoptar, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Lo que pasa a veces con este método es que se generan un poco de errores, ¿no? Al adoptar este valor de 100,
al iterar a veces, y justamente es el caso de ese ejercicio que querías resolver los días anteriores, ¿no? Que les decía que vamos a ver este ejercicio y este es el que vamos a resolver ahora. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos una minimización y las restricciones son tanto mayor igual como menor igual y mayor igual, ¿verdad? Entonces, antes no podíamos resolver este tipo de programación lineal, pero ahora sí lo vamos a hacer. Y vamos a ver cuál es el comportamiento, ¿no? De este ejercicio y si fuera un caso, ¿no? De examen como es esto, ¿qué método podrían aplicar? ¿Podrían resolver? Yo les he dicho, ¿no? El Auxi me ha dicho, cada vez que yo vea dos variables, tengo que aplicar método gráfico. Pero hay algunos estudiantes que dicen, ah, no, yo quiero hacer método de la SEM porque sé que es facilito, es copiar de la tabla del Tora y ya, y no me hago tantos líos en graficar ni nada de eso, ¿verdad? Son casos reales. Entonces vamos a ver esas dos perspectivas, ¿no? Cómo se comporta el ejercicio, qué podrían hacer, cómo podrían resolver y tenemos que entender, ¿no? Más o menos qué es lo que va haciendo iteración por iteración y cómo es que se van aumentando estos valores, ¿no? Entonces, bueno, partiremos con eso y vamos a agarrar este valor inicial aquí y lo vamos a ir copiando, ¿no? En la tabla. Justamente para empezar a resolver, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la programación lineal en su forma normal, donde nos están diciendo que todos los parámetros tienen que ser mayor o igual a cero. El enunciado es el siguiente, ¿no? Que nos dicen que tenemos que resolver y hacer un análisis de sensibilidad en los coeficientes de la función objetivo. Entonces esto es como que un plus, porque justamente igual han visto eso, ¿no? Solamente que ahora van a ver cómo se comporta el ejercicio y generalmente se tienen estas mañitas, ¿no? Que a veces le pone el Inge para que vea y él entienda, ¿no? Si es que realmente están practicando y entienden todo lo que se les explica en clase, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la manera para empezar a resolver esto? Decimos, ¿no? La solución siempre va a ser definir nuestras variables x1 y x2, pero como en este enunciado no nos dicen que es una compañía ni nada por el estilo, no hay un enunciado, simplemente x1 y x2 van a ser las variables que son, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? El modus operandi en el que tienen que empezar a resolver es definir sus variables, la función objetivo, ya que tenemos este modelo, ahora tenemos que decir por qué método vamos a empezar a resolver, ¿no? Empezamos a resolver la programación lineal. Y en este caso, ¿por qué método vamos a resolver? ¿No? Por el método de penalización. Listo, entonces esa es la manera en la que tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice que tenemos que hacer para empezar a resolver el método de penalización? Para empezar a resolver cualquier ejercicio por el método que sea, tenemos que hacer la igualación, tenemos que aumentar las variables de holgura, las respectivas variables de restricción que les había comentado, ¿no? En esa pequeña tablita que les había dicho. Cuando tenemos que menor o igual, significa de que le falta, entonces se suma una variable de holgura, ¿no? Y cuando tenemos mayor o igual, es decir, que tiene de más, entonces le vamos a restar esa variable de holgura, pero para evitar esa negativa, se suma una variable de restricción, una variable R sub i, ¿no? La que va acompañada de este número, ¿no? Entonces vamos a empezar a aplicar esto de aquí en este ejercicio. Entonces, de momento, vamos a decir que tenemos la misma minimización en Z normal, que va a ser 3x1 más 6x2 sin tocar nada ahí arriba, y vamos a decir que está sujeto a las siguientes restricciones, ¿no? Que en este caso es 4x1 más 5x2. Y ahora aquí sí se viene lo que tenemos que aplicar, ¿no? Tenemos un mayor igual, entonces tiene de más, le tenemos que restar, le vamos a restar ese menos S1 y para evitar la negatividad vamos a aumentar un R1. La desigualdad va a desaparecer, se va a convertir en una igualdad y esta va a ser igual a 10, al valor que se conserva a este lado, ¿no? Entonces esta va a ser la siguiente igualdad que vamos a tener. Vamos con la segunda restricción, que sería algo semejante, que es decir, 4x1 más 4x2, y aquí va a ser lo mismo, ¿verdad? Menos S2 más que R2. Y esto tiene que ser igual al valor del lado derecho, que en este caso va a ser 16. Seguimos con la siguiente restricción y decimos que tenemos menos x1 más x2, y en este caso tenemos menor o igual simplemente, entonces agregamos una variable de holgura, que en este caso va a ser más S3,
y lo igualamos a 1, normal, ¿no? Aquí no tenemos ningún inconveniente, ningún problema. Nos faltan dos restricciones en las que aquí vamos a tener x1 más 2x2, tenemos menor o igual, entonces simplemente sumamos una variable de holgura, en este caso es más s4, igual a 5. Terminamos con la última de las restricciones y decimos que tenemos aquí, ¿no? Menos x1 más 2x2, y en este caso es mayor o igual. Entonces nos está diciendo de que tenemos de más. Entonces vamos a restar esa variable de holgura menos S5 y le vamos a sumar esa variable de holgura para evitar el valor negativo. A pesar de que yo sé que a este lado hay 0, este valor de aquí puede ser negativo, me puede dar algún problema, ¿no? Entonces siempre se va a agregar esta variable de restricción. Ahora ya que hemos terminado de hacer eso, la desigualdad desaparece y terminamos diciendo de que esto es igual a 0. No nos tenemos que olvidar de las condiciones de no negatividad, en las cuales vamos a tener x1, x2, después vamos a tener s1, s2, después hasta incluso, ¿qué más podemos tener? A partir del s2 tenemos hasta el s3, s4, S5. Ahora aquí puede haber tal vez un poco de cuestionamiento, ¿no? ¿Qué son estas variables R? ¿Por qué aparecen? Al parecer, estas variables R me están diciendo de que sí o sí van acompañadas de estas variables de holgura, ¿no? Cuando estas presentan un signo negativo. Y es justamente el por qué están estas variables artificiales o de restricción, ¿no? Entonces estaríamos aumentando tal vez un nuevo campo, ¿no? Donde nosotros diríamos que estas variables R que van a ser, como habíamos dicho, son variables artificiales. Y estas no tienen ningún impacto, estas variables no tienen por qué alterar en nada nuestra programación lineal. Estas simplemente están ahí para evitar esa condición negativa. Al copiar la tabla óptima, sí podemos copiar, no hay ningún problema, ¿no? Pero para un análisis post-óptimo, que luego vamos a ver que tal vez es en la dualidad y esas cosas, estas variables no se toman en cuenta para nada. Es más, luego vamos a ver por qué más a detalle en el todo, ¿no? Pero es una nueva variable que estamos introduciendo, las variables artificiales. Estas no pueden ser ni principales, ni de holgura, ni secundarias, nada. Son como lo están viendo aquí. Simplemente son variables artificiales. Ahora, entre si son básicas, no básicas, ¿cuál es la idea de estas variables artificiales? Nos acordaremos un poquito cuál era el modelo de nuestra tabla inicial cuando estábamos en el método simplex normal, ¿no? Aquí teníamos un apartado que nos decía variables básicas, ¿verdad? Y en nuestra tabla inicial, aquí teníamos variables S1, S2 y S3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea era hacer salir estas variables para que ingrese una variable principal, como puede ser X1 o un X2, ¿verdad? En este caso, nuestra prioridad, ¿no? En este tipo de modelo de ejercicios, es eliminar estas variables de restricción, esta R1, R2, R sub n, las que vayan a ser RI. La condición, y aquí yo les estoy diciendo mucho cuidado, para encontrar una tabla óptima cuando se manejan estas variables R, es eliminar todas las variables de restricción de la columna de variables básicas. Repito, ¿no? La condición para encontrar una tabla óptima cuando se vayan a trabajar con variables de restricción es que desaparezcan todas estas variables de esta columna. Cabe decir que si yo llego a una iteración 11, que puede ser, y sigo teniendo variables R ahí, sigo teniendo variables R, entonces significa de que la solución nunca va a ser factible, nunca va a ser óptima, porque yo no puedo tener como valor resultado o principal una variable de restricción. Aparte que sabemos que esta variable solamente está ahí para evitar una condición de no negatividad. Y esta no tiene ningún valor relevante dentro de la programación lineal. Entonces, de esa forma es con la que se trabaja con estas variables R. Esa es la condición que predomina encima de las otras, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos entendido qué es una variable artificial o estas variables de restricción, también tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es una variable de holgura?
que nosotros sabemos que la variable de holgura puede ser básica, no básica, esa sí puede alternar entre ambos, y luego nuestras variables principales, ¿no? Que vienen siendo x1, x2, que estas también pueden ser tanto básicas como no básicas. Cuando se trabajan más de dos variables es más probable que una de las tres no vaya a formar parte de la solución. Eso ya lo hemos visto con el ejemplo del examen pasado de la Coca-Cola, creo, una, dos y tres, que habían tres alternativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué también podemos agregar aquí nosotros? Si sabemos que estas variables R, ¿no? Como lo había dicho hace un momento, van a formar parte de ser variables básicas a un inicio, aquí también se sumaría eso, ¿no? Diríamos que R1, aquí ¿cuáles R's tenemos? Tenemos un R1, R2 y R5, ¿no? Entonces, estos índices que llevan son acorde a las restricciones en la que se encuentran, ¿no? Si este es R1 es porque pertenece a la restricción 1 y a la variable de holgura 1. Si esto es R2 es porque está al lado de la variable de holgura 2 y en la restricción. Ahora, si aquí es un R5 es porque es la quinta restricción y también está acompañado de una variable de holgura 5, ¿no? Entonces decimos que R1, R2 y R5 en conjunto con X1 hasta X2 y de S1 hasta S5, todas estas variables tienen que ser mayor o igual a cero, haciendo cumplir la conocida condición de no negatividad, ¿no? Entonces, así es como nosotros empezamos a determinar esto. ¿Y cómo es que nosotros podríamos determinar, como se había dicho, la solución inicial? Entonces, las variables que pueden ser no básicas a un inicio, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser nuestras variables principales y las variables de holgura. Y las que van a ser básicas a un inicio, sí o sí tienen que ser R1, R2 y R5, ¿no? Tenemos cuántas restricciones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me imagino que voy a tener aquí R1, R2, S3, S4 y R5 en mi tabla inicial, ¿no? Entonces eso es cómo vamos a ir trabajando. Ahora, ya que hemos agregado las variables de holgura, ya que hemos agregado las variables de restricción y todo eso, lo que tenemos que empezar a hacer es armar la tabla, ¿no? La tabla inicial, básica y factible, que nosotros sabemos que iterando nos va a dar la tabla óptima, ¿no? Entonces vamos a armar por aquí esta tabla inicial, donde nosotros aquí sabemos que tenemos variables básicas. Aquí tenemos los valores de x1, tal vez esto ha quedado muy chiquito. Aquí tenemos el valor de ¿qué? De z. Aquí, ¿qué vamos a tener, como habíamos dicho, a un inicio? Lo más que seguro que vayamos a tener es aquí, es R1 como principal, R2 como principal básica igual. Aquí no tenemos otra alternativa más que escoger la variable de holgura, aquí tampoco. Y finalmente tenemos estas variables de aquí, ¿no? Entonces estas vendrían a ser mis variables básicas a un inicio. Cabe decir que aquí voy a tener R1, que esto va a ser aquí 10. Aquí voy a tener R2, esto aquí va a ser 16. Después aquí voy a tener S3, y esto va a ser igual a 1. Voy a tener S4 para este lado, y esto va a ser igual a 5. Y finalmente voy a tener un R5, el cual va a ser igual a ¿qué? A un valor de 0. Aquí tengo los valores solución. Sé de que estoy trabajando en una minimización, ¿verdad? Entonces, como expectativa principal, aquí voy a tener un valor que va a ser grande, ¿no? De momento nos quedaremos con esa idea. Ahora aquí iremos anotando, ¿no? Lo que vienen siendo nuestras variables, ¿no? Las que van a ser, las que van a ingresar. Aquí tenemos x1, tenemos x2. Esto yo creo que me ha quedado chiquito, pero vamos a ver qué hacemos. Aquí tenemos S2 en realidad. S2, S1 hasta el 5, si esto va a quedar corto. Lo iremos borrando. Entonces vamos a ir acomodando. Aquí tenemos S1, tenemos S2, tenemos S3, tenemos S4 y finalmente tenemos S5. Luego que tenemos R1, tenemos R2 y tenemos un valor para R5 al final. Listo, entonces si se fijan, la tabla es bastante extensa, tal vez un poco más que las otras tablas que estamos manejando, ¿no? Si nos quedamos con la idea de que es un valor grande, aquí teníamos los valores de 10, 16, 1, 5, 0, ¿no? 10, 16, 1, 5 y 0, ¿no? Entonces, ahora
cuáles van a ser los valores, ¿no? que yo voy a hacer ingresar, porque acuérdense que las variables que son básicas van a cumplir siempre con la condición de ser las matrices de identidad, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo el valor de R1 como básico en la intersección con R1, esta también tiene que cumplir esa condición, ¿no? Entonces vamos a ir armando de la siguiente forma, donde tenemos que tener aquí expresado de la siguiente forma. Luego para R2 también, porque yo sé de que es una variable artificial básica un inicio. Luego para R5 también, así. Después tenemos R1, R2, R5. Ahora solo me falta para S3 y para S4, ¿no? Entonces aquí armamos los ceros. Aquí vendría esto, aquí vendría esto, aquí esto, y así. Normal, como estamos acostumbrados a manejar estas variables de aquí. Ahora sí, me van a quedar los diferentes valores. En este caso, me estaba acordando que hay una variable S5, ¿no? Que nos estaría sobrando y también tendríamos una variable S1 que no estaría introduciendo. Entonces, para aclarar esa duda, lo que vamos a hacer va a ser ingresar los datos iniciales que tenemos aquí para ver en el Tora cómo es que se va comportando, ¿no? Entonces, vamos a agarrar, nos vamos a ir al menú principal, vamos a introducir el problema como está en dos variables y lo vamos a copiar tal y como está. ¿Cuántas descripciones teníamos? 5. Perfecto. Estamos trabajando en una minimización. Para cambiar, hacemos clic aquí. Tenemos aquí un valor de 3 y 6. 4, 5 mayor o igual a 10. Luego tenemos 4, 4 mayor o igual a 16. Luego tenemos menos 1, 1 menor o igual a 1. 1, 2 menor o igual a 5. Y finalmente menos 1, 2 mayor o igual a 0. Listo, ¿no? Entonces acabamos de agregar todos los valores y hemos empezado a aumentar, no, lo que estamos explicando, la condición de qué es, dónde se aplica, ¿no? ¿Qué es lo exclusivo que lo vuelve a este, ¿no? Un método de penalización, un método de la CM, ¿dónde es que se va a agregar este valor grande? Este valor lo que hace es multiplicar el valor de la solución inicial aquí. Si nosotros podemos encontrar un valor de solución inicial aquí, ¿no? Con estos valores de aquí, va a ser ese valor que nosotros le podemos llamar Y, por ejemplo, y va a estar multiplicado por este valor de M. Y este valor de M va a ser el que nosotros podemos luego adoptar como 100, podemos adoptar como un valor de 1000, ¿no? El Tora nos va a preguntar, nos va a sugerir, ¿no? Un valor, que generalmente es 100. Y depende, si yo, por ejemplo, aquí tuviera valores de 100, 166, 123, cosas por el estilo, ¿no? Si tuviera al menos 3 valores aquí, mínimo me diría que trabaje con 1000, ¿no? Pero rara vez vamos a tener valores mayores a 2 dígitos en esta parte, ¿no? Entonces, esta parte es la que tenemos que entender, que este valor de m se va a multiplicar tanto al valor que está como solución en el lado derecho, como a cada uno de los valores de aquí que vamos a ir encontrando, ¿no? Estos valores de aquí se van a ir multiplicando por ese valor de m. Eso es lo que tenemos que ir haciendo nosotros, ¿no? Entonces, la prioridad es despejar toda esta parte de aquí y sacar como un denominador, por ejemplo, el valor de m, porque sabemos de que son restas, se multiplican, y estos dos pueden quedar aquí multiplicados por un valor de m, ¿no? El cual se multiplica ambos por igual, porque esto es lo que es la función objetivo, ¿no? Estos dos coeficientes de aquí, nosotros sabemos de que son la función objetivo, y siempre van a pasar aquí con signo cambiado. Es decir, que si aquí nosotros vamos a tener 3 y 1, 3 y 1, que es 3 y 6, que son esos valores, aquí vamos a tener menos 3 y menos 6, ¿no? Ambos despejados y multiplicados por ese valor de m, cosa que el Tora lo va a multiplicar directamente porque va a manejar con valores numéricos. Nosotros al no tener, ¿no?, estos valores podemos manejar todavía como m, porque m es un valor que vamos a adoptar, ¿no? Entonces, dentro del Tora, ahora nos vamos al menú de solución. Nos preguntan si queremos guardar, le vamos a dar a resolver el problema por el método de la sender, ¿no? Y ahora fíjense aquí, antes de ir a la siguiente iteración o a la tabla inicial, nos dicen, ¿no? Ingrese un valor de m. Este valor de aquí de 100 que ya me aparece por defecto es el que me recomienda el programa, ¿no?
Entonces yo me voy a quedar con lo que el programa me recomienda. Ahora yo les digo, pueden manejar 1000, pero pueden ser más iteraciones, obviamente eso nada lo niega, y entre más iteraciones saben que pueden haber tal vez un poquito más de discrepancias, pueden haber a veces errores, a veces se manejan valores tan grandes, ¿no? Que no lo percibe como algo lógico el programa, ¿no? Entonces siempre quédense con el valor que les recomienda el todo. Vamos a la pantalla de salida, a la pantalla de formato, y lo que va a hacer ahora es mostrarnos esta tabla inicial, ¿verdad? Ahora fijémonos en cuáles son las variables que se están agarrando, porque ustedes saben, ya lo hemos visto en clases, que esta nomenclatura que maneja el Tora es un poquito confusa, ¿no? Entonces lo vamos a pegar cerca para ir comparando. Entonces le vamos a hacer un poquito más de zoom aquí para que podamos ver. Perfecto, ¿no? Entonces aquí si se fijan tenemos aquí este X1, que es el mismo que está aquí, después X2 también, y aquí, por ejemplo, el orden jerárquico, y como lo hemos ordenado también nosotros, es S1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y después tenemos aquí R1, 2, 5. Si hubiéramos tenido R2, 3, 4, 5, hubiéramos ordenado de esa forma igual, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál es el error que yo cometí? Es de que esas variables al introducirse en este lado de aquí ya no se vuelven a repetir en este lado. Es por eso que aquí directamente empieza con SX3 y SX4. Solamente tenemos dos variables de holgura que ingresan en este lado, que vendrían a ser ¿cuáles? Este SX3 vendría a ser la que está ingresando de este lado de aquí. Y el SX4 vendría a ser la variable que está introduciendo por este lado. Al considerar las variables de restricción como variables principales a un inicio, estas de aquí que están acompañadas no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, por eso que aquí estaba de más nuestras variables S1 y S2. Y directamente teníamos que considerar las variables S3 y S4, ¿no? Entonces, todas estas columnas, estas dos columnas, estarían sin considerarse. Y finalmente tendríamos, ¿no? Lo que vendría siendo la última variable, que si se fijan aquí, tenemos las variables de restricción que vendrían a ser las variables de restricción R5 y R6, ¿no? Las que, si se fijan, y aquí quiero hacer un énfasis, ¿no? Fíjense esta variable S de aquí. Es S minúscula X7. Eso significa de que esta variable de holgura no va acompañada de una variable de restricción. Lo mismo para esta variable S de aquí. Las S minúsculas son variables de holgura que no van acompañadas de variables de restricción. ¿Ya? Eso nos acordaremos y eso nos lo gramaremos bastante bien, porque luego van a ver aquí estas S mayúsculas y nos vamos a confundir, que hasta ahorita yo ya me confundí, pero lo voy a subsanar, ¿no? Entonces, este SX7, este SX8 y este SX9 son variables de holgura que no van acompañadas de una variable R, ¿no? Entonces, tenemos tres casos en los que no tenemos esas variables, ¿no? Se fijan, aquí tenemos uno, 2. Y el tercero vendría a ser este S9, que es el que va acompañado de -1, 2, que es nuestra quinta restricción, y esta al ser directamente igual a 0, considera que no es necesario agregar una variable de restricción para esta restricción de aquí. Entonces este es un error que yo cometí y que no tenemos que llegar a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al estar igualado a 0, esta variable de holgura se va a considerar como una normal de aquí. Entonces, a pesar de que haya sido mayor o igual, se va a considerar como si fuera una igualdad normal, ¿no? Porque esta, al tener un valor 0 al otro lado, y aquí por favor vamos a hacer un recuadrito, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros agarráramos una variable de restricción en este lado, ¿no? Sería idóneo colocar una variable R si sabemos que la variable R solo va a evitar la negatividad. Aquí el 0 lo veamos por donde lo veamos, sea -0, sea +0, no tiene importancia, ¿no? Entonces, esa variable solamente se va a considerar como una variable de holgura. Es por eso que no consideramos una variable de restricción en este lado, ¿no? Y que nos quedamos simplemente con una variable S para ese lado, ¿no? Como pueden ver aquí. Y ahora, si se fijan, estas variables S3 y S4
van acompañadas de la siguiente forma, ¿no? Y lo vamos a hacer con color. Sí. Esto de aquí va acompañado a esto de aquí. Y esto de aquí va acompañado a esto de aquí. Si se fijan, ambas S son mayúsculas. Eso significa que van acompañadas de una variable de restricción. ¿Y cuál es ese caso? Si se fijan, este S3, que por correlación, ¿no? Vendría a ser de la primera restricción, porque sigue ese orden, es S3 y R5. Y en la primera restricción tenemos un S1 y un R1. Entonces, de esa forma es como se van identificando estas variables. En la restricción número 2 tenemos un menos S y un más R también, ¿verdad? Tenemos un menos S2 y tenemos un más R2. Entonces esas son las variables que van acompañadas. Ahora, fíjense, ¿no? Estas S mayúsculas siempre van a ir acompañadas de una R. Es como decir que este juega para este, ¿no? Siempre se van a jugar entre estas dos variables que están en mayúscula, ¿no? Son pares, tanto este S1 con este R1, que aquí no lo dice, pero es la relación, como este S2 con este R2. Y luego tenemos aquí nuestras tres variables de holgura normales, que no tienen la necesidad de ser acompañadas, ¿no? Por una variable de restricción, por eso es que son minúsculas. Y ese es el caso, ¿no? Acabamos de darnos cuenta cómo es que tanto esta de aquí como esta de aquí y esta última de aquí que acabamos de descifrar, ¿por qué no se encuentran acompañadas de variables de restricción, ¿no? Y que aquí tendríamos que considerar directamente, en vez de un R5 que le puse aquí, directamente un S5. Esa sería la manera para interpretar la tabla. Si nos fijamos los valores del lado derecho, que aquí son 10, 16, 1, 5 y al final teníamos un 0 aquí, está ordenado de la misma forma. Luego, las variables básicas que se encuentran en esta columna van a adoptar la forma de la matriz identidad. Como las pueden ver aquí, todas esas son las matrices identidad, ¿verdad? Y las que se encuentran en este lado, incluyendo esta variable de aquí, tenemos luego todo lo que es ordenar, normal, nuestras, nuestros valores de aquí. Ahora ustedes me pueden decir, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto parece una identidad inversa, ¿no? Este S3 y este S4. Es porque justamente van a jugar a favor de estas variables. Fíjense que han entrado como variables principales R5 y R6, que a ambas las tenemos aquí, ¿verdad? Y estas sí están siendo consideradas como las matrices identidad, pero estas están acompañadas, ¿no? Como habíamos dicho, de sus variables de holgura. Y las variables de holgura tienen que ir expresadas, ¿no? Como matriz de identidad, pero a la inversa y consideradas del valor m, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, es lo mismo en cuestión de columna, pero tienen este valor negativo de aquí. Y el valor de menos 100 siempre va acompañado para distinguir que no sean, ¿no? La matriz identidad. Y finalmente tenemos las últimas dos columnas, ¿no? Que nos indican que todo este lado de aquí son las variables que habíamos tenido al inicio, ¿no? Los valores, los coeficientes de x1 y x2 en la programación lineal original. Ahora, si se fijan, aquí hay valores de 2600, aquí hay valores de menos 100, que son los valores de m que se han adoptado, y finalmente tenemos aquí valores de 894 y 797. Si ustedes se pueden fijar, estamos trabajando en una minimización, lo cual nos quiere decir que siempre vamos a partir de un valor grande, ¿no? Eso siempre ya lo hemos dicho, y este valor grande, concorde vayan pasando las iteraciones, va a ir disminuyendo hasta encontrar un valor que sea óptimo, ¿no? El que cumpla con todas las restricciones. Entonces sería la forma de armar la tabla inicial. Lo más importante que yo les puedo decir a ustedes, chicos, y para evitar justamente que se confundan, es que ustedes hagan el planteamiento hasta aquí, y justamente es algo también de lo que quería discutir, de lo que quería discutir con ustedes, ¿no? Yo me enteré que el INGE había dicho que el examen va a ser presencial, entonces nos tenemos que preparar concorde a eso. Veremos cómo van avanzando las cosas en el semestre, en la universidad, cómo está la situación en nuestro departamento, al menos, ¿no? Para ver si se va a considerar esa opción. Pero sea cual sea la modalidad de examen, chicos, ustedes pueden ir al examen con su laptop, pueden ir con su calculadora HP50,
pueden ir con la calculadora que quieran, pueden usar el Excel, pueden usar el Tora, pueden usar lo que ustedes quieran, chicos. Es algo que les he dicho desde el primer día de clases. Ustedes pueden usar lo que quieran. En lo que más nos vamos a fijar a la hora de revisar sus exámenes es la interpretación que ustedes le dan al resultado. Justamente esa interpretación es lo que más importa. Ahora sí han habido muchos que me han ido preguntando, ¿no? Si va a ser presencial, ahora qué voy a hacer, puedo llevar, cómo voy a resolver tantas iteraciones. No, justamente es por eso que vemos el Tora, por eso es que yo les digo que se instalen. Luego vamos a ver Excel, vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces al examen pueden ir con lo que ustedes gusten. Le pueden preguntar al Inge, no les estoy mintiendo. Hasta cuando yo cursé la materia, fui con mi compu a dar el examen. Cuando tomamos la primera opción de presencial antes de la pandemia, igual era con todo, con HP, con laptop, con todo. En los exámenes igual pueden usar todo en virtual. Siempre estamos atentos a vigilar las cámaras y todo lo correspondiente, pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. No hay limitaciones, ¿no? Ahora es muy evidente cuando alguien se queda sin hacer nada 45 minutos y faltando los últimos 15 minutos decir, empieza a hacer todo, ¿no? Como si se hubiera vuelto un genio. Entonces ahí ya damos a sospechar. Pero si los vemos constantes, trabajando, haciendo, entonces nos dan a entender de qué están haciendo, porque el tiempo que les damos es cabalito. No les da tregua a que literal alguien les pase o siempre hay esa coincidencia, ¿no? Que se cometen los mismos errores cuando encuentran a alguien que se los resuelva o que resuelven de igual forma o cuando le dan una interpretación, la misma interpretación ponen, ni siquiera le cambian algo, ni para disimular un poco, ¿no? Entonces, eso para los que me estaban preguntando de qué va a pasar si ahora es presencial, qué va a pasar si ahora yo me encuentro tal vez, ¿no? En La Paz, estoy en Potosí, no voy a poder venir hasta Cochabamba a dar el examen. Entonces, son casos especiales que yo creo que podemos considerar siempre y cuando nos muestren las pruebas, ¿no? Pero intenten hacer un esfuerzo. El INGE ya les está avisando con mucho tiempo de anticipación. La fecha tentativa creo que es 15 o 22 de octubre o entre esas fechas. Entonces estén tomando sus precauciones, ¿no? Eso yo les puedo recomendar. Ahora, ya que ustedes saben que pueden usar tanto el Tora como el Excel, como lo que ustedes quieran, lo que esperaríamos que hagan en el examen es que si les dan este modelo, ¿no? de ejercicio, hagan esto, digan vamos a resolver por tal método, estamos aplicando las variables de holgura, las variables de restricción que sean necesarias, y al copiar la tabla inicial, no, aunque aquí diga primera iteración, y eso es algo que ya les he dicho, que la primera iteración en el Tora siempre va a ser la tabla inicial, espero que no se olviden de eso, copien directamente así como está, pero ustedes sepan reconocer que esto es S1, que ustedes sepan reconocer que esto es S1, que esto es S2, que esto es R1, que esto es R2 y así sucesivamente, ¿no? Que ustedes copien, pero que sea acorde a los datos que ustedes están manejando, a la nomenclatura que ustedes están manejando, ¿no? Porque esto es lo que les va a ayudar bastante en ese campo, ¿no? Entonces aquí ahora ya tienen estas variables S, entonces sabrían que son S3, S4 y S5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos S3, S4 y S5. Eso tendrían que ustedes ya ir cambiando, ¿no? Porque tampoco el Tora les va a dar tampoco así serviditos. Ustedes tienen que acomodarse o acomodar, ¿no? La nomenclatura. Entonces ustedes pueden decir aquí aplicamos el método, ¿no? Aplicamos la condición de penalización. Eso es lo que pueden decir. Penalización. Adoptamos un valor M de 100 y reemplazamos en la primera fila, ¿no? Eso es algo que podemos decir en la primera fila, ¿no? Entonces, eso lo puede interpretar cualquier otra persona de otra forma, puede decir adoptamos un valor M de 100 y operamos, ¿no? Por ejemplo, y obtenemos estos valores. Ahora, esta sería su tabla inicial y ustedes saben por qué, ¿no? Porque es mi tabla inicial básica y factible, y esto entre paréntesis, pero no óptima. ¿Por qué? Porque es tabla inicial básica y factible, porque es la primera tabla que yo estoy encontrando, reemplazando los valores del modelo de programación lineal, encontrando un valor a un inicio, que este es factible, pero no es óptimo, porque yo sé de que en minimización tengo que tener un valor más pequeño, ¿no? Tengo que tener un valor
que no sea 2600, ¿no? Mínimamente buscaré un 100, 120, ¿no? Es relativo. Ya saben de que en minimización se va desde un valor grande hasta un valor pequeño, ¿no? Los 2600 no parece pequeño. Me imagino que con las iteraciones este valor va a ir disminuyendo, ¿no? Luego ustedes dicen, ¿no? Por el TORA tenemos tantas iteraciones, ¿no? Entonces aquí pueden decir resolviendo por el TORA. Tenemos, aquí vamos a tener n iteraciones, ¿no? Porque va a iterar el TORA por nosotros. Y tenemos la tabla óptima, ¿no? Eso es lo que esperaríamos que ustedes hagan en el examen, ¿no? Así de esta forma. Y ahora, ¿qué nos dicen aquí, no? Por ejemplo, en el paso uno nos dicen de que hay que hacer clic en una variable que no sea básica. Si es correcta la variable que estamos haciendo clic, la columna se va a hacer verde, ¿no? Entonces, mis prioridades son hacer ingresar x1 y x2. Entonces puedo escoger esta variable, me puede decir que puede ser un empate y puedo escoger la que tiene un valor mayor, ¿no? En este caso para x2. Y ahora para la variable que va saliendo, tengo que hacer clic en alguna de las variables que no son básicas, ¿no? Entonces, si es correcto, se va a hacer de color rojo. Entonces me doy cuenta de que R1 no es, R2 tampoco no es, S3 tampoco no es, S4 tampoco no es, pero sí cumple S5, ¿no? Entonces, cuando vayamos a la siguiente iteración, se va a proceder a hacer el cálculo con esa variable. Y ahora fíjense que ha entrado el valor de x2 en vez del valor de la variable de S5, ¿no? Y ahora esta variable de x2 tiene un valor, ¿no? Que viene siendo ahora de la forma de matriz de identidad. Ahora me puede decir, el valor de 2600 no ha cambiado, pero ahora nos podemos fijar cuál puede ser la siguiente variable que va a entrar. Puede ser esta variable x1 en vez de la variable que nosotros sabemos que era r3. Entonces nos fijamos en la siguiente variable y aquí sí el valor ha disminuido significativamente, ¿no? Nos fijamos que de 2600 ha bajado a un valor que es 686. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Yo sigo teniendo una variable R aquí y nosotros sabemos que variables seres no podemos manejar, ¿no? Entonces me imagino que ya que hay ingresado tanto x1 como x2, me fijo y digo qué es lo que ha pasado. Puedo hacer salir estas variables de holgura ahora. Veremos qué nos dice la siguiente iteración. Sale esta variable de holgura que es la que va acompañada de una R por una variable de holgura que va sola, ¿no? Entonces el valor de la siguiente iteración ahora va a ser 115, pero ¿qué es lo que pasa? Sigo teniendo una variable R aquí y tengo que hacer lo posible por sacar esa variable R. Ahora entonces agarro otra variable de holgura y va a salir esta variable R de aquí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? He conseguido un valor mínimo de Z15, pero puedo seguir iterando. Ahora, si ustedes se fijan, chicos, ya no tengo variables R aquí. Ya no tengo variables R aquí. Por la teoría que yo les dije, entonces ya estaríamos cerca del valor esperado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la siguiente iteración. Agarramos una variable que nos dice que es un SX8 y estamos sacando, pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Y aquí es donde ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando. Fíjense que la siguiente iteración es sacar una variable de holgura por una variable principal. O sea, yo les pregunto, ¿eso es lógico? Eso no es para nada lógico. Si esta variable x2 es nuestra prioridad, esta variable de x2 tendría que tener un valor. ¿Por qué es que está saliendo una variable, está entrando una variable de holgura y está saliendo una variable principal? Y aparte me está diciendo de que esto es óptimo. Pues vamos a ver qué ha pasado. Al final solamente vamos a tener un valor para x1, ¿no? El cual me va a decir que es 4. Me he quedado sin variables R porque justamente de eso se encarga, ¿no? El método de eliminar todas las variables R. Y si ustedes se fijan, el valor de M, que es el 100, siempre se va a terminar depositando en estas variables R de aquí, ¿no? Son como que residuos, son como que sobras, son valores que no van a afectar en nada, ¿no? Entonces, si se fijan, según ahora este método, ¿no? Como les había dicho, me sale un valor de 12, lo cual me parece, ¿no? Un valor certero, porque de 2600 hemos bajado hasta 14.
Ahora, me dice de que x1 vale 4 y no tenemos un valor para x2. Directamente tenemos como variables aquí una S mayúscula, que esto es peligro, ¿no? Esto no significa nada bueno. Todavía se pueden mantener las S normales, las minúsculas, pero las S mayúsculas no significan nada bueno aquí, porque estas van acompañadas de la R. Es decir, que si su R está aquí, esta también tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el ejercicio que hemos resuelto? Hemos resuelto un ejercicio con dos variables. Es una minimización, sí. Esto lo podemos resolver por el método gráfico. ¿Por qué no? Entonces ahora, si yo resuelvo por el método gráfico, me debería de salir lo mismo, ¿verdad? Veremos qué es lo que pasa. Acuérdense, ¿qué es lo que nos sale aquí? Vamos a agarrar toda esta tabla. Vamos a intentar copiar en su cabalidad. Entonces, aquí dice que son 6 iteraciones, pero en realidad son 5, y espero que lo tengamos bien claro eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a copiar esta tabla solo para guardarlo, y aquí vamos a decir, ¿no? Entonces, aquí tenemos aquí ahora sí vamos a cambiar este n por 5 iteraciones, ¿no? Aunque el Tora nos diga que son 6, ya saben de que la primera iteración del Tora es la tabla inicial. Entonces, 6 menos 1 es 5. Entonces, son en total 5 iteraciones, ni más ni menos. Listo, entonces ahora resolveremos por el método gráfico. Me tiene que salir lo mismo, porque eso es lo que yo sé. Esa es la manera en la que se tiene que comportar, ¿verdad? Eso es lo que tiene que suceder. Y como les digo yo, y espero que esto sirva, ¿no?, de ejemplo, cada vez que vean dos variables, chicos, siempre hagan método gráfico. Yo cada semestre les digo, pero muchos no me hacen caso. No sé si es porque no vienen a clases o qué será, pero igual nomás siguen cometiendo los mismos errores semestre tras semestre y uno no se explica por qué. ¿No? Entonces espero que ustedes sean la excepción y que se les quede, ¿no?, lo que les estoy diciendo, que más que una recomendación es un consejo, ¿no? Porque el método gráfico lo que les permite siempre es palpar, ver el ejercicio cómo se comportan, ¿no? Si hay áreas, si no hay área, cómo están las restricciones, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces es un método bastante completo que si tenemos la chance de usarlo, a las ciegas, ¿no? Hay que ir directamente. Dos variables ya método gráfico nomás. Y ahí es más fácil interpretar qué es lo que está pasando que en cualquier otro método iterativo. Más aún porque no entendemos a veces al 100% qué es lo que está haciendo el método, ¿no? Ahora aquí verificamos que estamos en una minimización. 3 6 4 5 10 4 4 16 4 5 10 16 menos 1 1 1 1 2 menor o igual a 5, después menos 1 2 mayor o igual a 0. Listo, entonces tenemos el mismo ejercicio que acabamos de resolver hace rato por el método de la penalización, ¿no? Y nos sale un valor de 12, con un valor para x1 de 4. Eso es lo que nos dice el método iterativo, pero estamos conscientes de que en esta última iteración se ha hecho un absurdo. En esta última iteración, ¿qué es lo que se ha hecho, no? Ha entrado una variable S5 en vez de una variable X2. Esto para nosotros no tiene ningún sentido porque X2 ha sido la primera variable que ha entrado, ¿no? Después ha entrado X1 y no es para nada relevante, no tiene ninguna justificación, ninguna explicación que salga esta variable por una variable de holgura, porque esta variable me va a dar un valor representativo, este me va a dar un parámetro de análisis. Y han visto en el análisis de sensibilidad que estas variables de holgura les va a servir para ver cuánto puede variar el valor de Z, cómo se puede afectar las restricciones. Entonces, esos son análisis, ¿no? Pero el valor de X2 es un valor que podemos manejar, que es tangible, ¿no? Entonces, bueno, vamos con ello, agarramos el Tora, nos vamos al menú de solución y nos vamos al método gráfico. Muy acostumbrados a ver todo esto, vamos a graficar restricción por restricción para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces hacemos clic en la primera restricción, por ende yo ya sé que es una minimización, ¿no? Entonces si aquí me siguen con el mouse, me imagino que el valor que hemos encontrado un inicio de 2600
irá disminuyendo hasta encontrarse aquí por un valor que, ¿cuánto era? Era 12, ¿verdad? Entonces esperaríamos encontrar lo mismo. Vamos a graficar la segunda restricción y vemos de que esta ecuación queda como nubla, como superflua, ¿verdad? Porque ya nos damos cuenta de que no va a formar parte de esa solución. Graficamos la tercera restricción y vemos de que se va formando el área hacia el lado derecho. Graficamos la cuarta restricción y fíjense cómo se ha reducido lo que es el área factible, ¿no? Vamos a hacer cero de nuevo, vamos a hacer hasta aquí. A un inicio teníamos área, toda esta área que vemos aquí. Graficamos la cuarta restricción y fíjense cómo se ha reducido notablemente el área, ¿no? Entonces, esperaría que la siguiente restricción vaya a pasar por aquí, si no me quedaría sin área, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, tenemos una recta que pasa por el origen y se grafica de esta forma. Y cuando yo quiera hacer clic en la función objetivo, me van a decir de que el problema no tiene una solución factible. Y aquí mismo nos lo dicen, ¿no? En inglés, problem has no feasible solution. El problema no tiene una solución factible. Ahora, dentro del punto de vista del método gráfico, ¿qué es lo que está pasando? La respuesta más clara y certera sería decir, las restricciones no forman un área en la que no podemos analizar ciertos vértices, no podemos agarrar ciertos puntos, ¿no? Entonces, ahora me están diciendo de que el valor de z podría ser cero, porque es una minimización, pero a ver, nosotros sabemos de que no por minimización significa de que sea cero va a ser mejor, ¿no? Sabemos de que tenemos que minimizar tiempos, entonces no nos podemos quedar con un valor de cero, o tenemos que minimizar pérdidas, entonces no nos podemos quedar con un valor de cero. Acercarnos tal vez al cero es ideal, pero tener cero no es un valor representativo. Por eso es de que el ejercicio dice de que no tiene una solución factible. Y la respuesta más clara es decir de que el comportamiento del ejercicio es de que ninguno de los parámetros concuerda con el otro, porque no se está formando un área factible, no se está formando un campo de análisis, no tenemos puntos para estudiar, no tenemos puntos para encontrar coordenadas, reemplazar en las intersecciones de las rectas y con esto poder encontrar, ¿no? Lo que vienen siendo el vértice ABC, como ya lo hemos visto, y reemplazar eso en la función objetivo y esas coordenadas nos dan un valor. No tenemos nada de eso aquí. Y aquí sí podemos dar una respuesta clara, certera. ¿Por qué? Porque no se está formando área. Y aquí, a pesar de que el Tora nos dice de que hay una solución factible y supuestamente nos han dicho de que es la iteración número 6, que en realidad es la 5, pero acuérdense qué es lo que ha hecho el Tora. Ha agarrado esta variable de aquí, esta la ha introducido en vez de x2. Y fíjense que x2 se ha vuelto una variable principal, no base. ¿Mm? Entonces es tonto. Y yo les digo, es tonto porque es así. ¿Para qué estaríamos nosotros no rompiéndonos la cabeza haciendo ingresar esta variable x2 aquí? Para que una iteración antes de la óptima estemos sacando esa variable x2. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, cualquier otra respuesta, justificación, pues no tendría ese trato, por así decirlo, ¿no? La verdad es de que se está haciendo cualquier soncera en las iteraciones y no es nada inteligente primeramente encontrar un valor para x2 y luego sacar esa variable. El Tora nos está diciendo de que es factible, pero la forma en la que está operando con las variables no es la correcta. ¿Por qué? Porque el Tora simplemente va a hacer lo que yo le pida, ¿no? Y es lo que ustedes saben. Nosotros vamos a colocar, y muchos dicen, ¿no? Ahora es lo que les decía, ¿no? Ahora, dentro del método gráfico, nosotros podemos dar una justificación, podemos decir, ¿no? El problema no tiene una solución factible porque no hay un área en la que podamos iterar. Eso ustedes pueden responder en su examen. Listo, bienvenido. Tomen sus notas, sus puntitos que se merece el ejercicio. Lo has hecho bien. Me has justificado bien qué es lo que está pasando. Está bien. Y ahora muchos no dicen, dos variables, facilita. Entonces ya ver el método de la penalización M aquí, ya me sale 12, X1 vale 4, listo.
pero él no se ha percatado en las iteraciones que primero ha entrado x2 y faltando una iteración para la última, ha vuelto a salir ese x2. Entonces, algo que el Tora simplemente hace porque puede, pero no es lógico. Entonces, ustedes me pueden decir, entonces, ¿para qué nos está enseñando este método que no sirve para nada? Justamente he escogido este método para enseñarles, para hacer la comparativa con el método gráfico. Hay otros ejercicios en el que sí nos va a botar valores representativos, nos va a botar valores que son exactos. Justamente yo he escogido un ejercicio, ¿no? En el que no se tiene, no se tiene salida, como se diría, ¿no? Porque aquí vemos de que estos valores y este ejercicio en particular no nos va a dar una solución factible. Ya lo hemos visto en el método gráfico, ya lo hemos visto en el Tora, hemos hecho iteración por iteración para darnos cuenta que en faltando una iteración antes de la óptima, por algún motivo esta variable x2 vuelve a salir, lo cual no es para nada lógico, y nos dicen de que tenemos un valor óptimo, ¿no? Pero ahora ustedes, si insisten en ver este método y resuelven, pueden decir de que en la cuarta iteración, ¿no? Aquí ustedes pueden, el Tora les puede decir, esta es mi tabla óptima, pero ¿qué observación pueden hacer ustedes si no quieren hacer por el método gráfico y ahora hemos visto iteración por iteración? Una respuesta, viendo simplemente esta tabla óptima, puede ser la siguiente, puede decir, ¿no? La tabla que se muestra, la tabla que se muestra no es la óptima, ¿no? Y aquí podemos colocar, dado que en la cuarta iteración, la variable principal x2 sale en lugar de una variable de holgura S3. En este caso era S5, diré, ¿no? Es S5. Por lo que no es lógico y el problema no tiene una solución factible. Esa podría ser la mejor respuesta que ustedes podrían dar si es que no quieren hacer la verificación por el método gráfico, ¿no? Pero lo más sensato es que ustedes vean la solución por un método, que es este de aquí, y luego vean la solución por otro método, que ustedes saben que con la ayuda del Tora eso no les va a tomar nada. Con el Tora se les simplifica bastante, se les da esa oportunidad a que ustedes puedan resolver por varios métodos y ver cuál es el que les dé el resultado correcto. O si es que hacen método gráfico y hacen método simplex o normal o dual simplex de dos fases que vamos a ver luego y les sale lo mismo, estén tranquilos que el ejercicio está bien resuelto. Y si ustedes están dudando, tal vez como en este caso, ¿no? Sin esta explicación, ustedes dirían, ah, no, el método gráfico está mal entonces, ¿no? Entonces, aquí dice que sale 12, entonces confiaré en eso nomás, ¿no? Pero no se han percatado que una iteración antes ha vuelto a salir x2, en cambio aquí sabemos qué es lo que está pasando, porque el método gráfico es un poco más sencillo para hacer ese análisis, ¿no? Sabemos de que no hay área factible, no hay un campo de análisis, entonces la solución tiene que ser ese valor, ¿no? Que en este caso es cero o no factible, ¿no? Que no factible es mejor porque ni siquiera damos un número. Que cometer una barbaridad y decir que nos sale un valor de 12 con x1 igual a 4 y aquí sabemos de que no tenemos nada de eso, ¿verdad? Ahora, bueno, sí, me he quedado a explicar toda la clase. Si tuvieran dudas, preguntas ahora mismo respecto de todo lo que se ha explicado, de todo lo que se ha hablado, por favor estaría bienvenido. Les pediría que lo hagan, ya que en toda la hora no he dado oportunidad a que puedan hacer preguntas, ¿no? Entonces, este podría ser el momento perfecto para que lo hagan, chicos, los escucho. Pues que todo está claro, Ah, todo sí. se entiende. ¿Sí? Eh, si es que digamos que este puede ser nuestro examen, para poder dar una respuesta, yo creo que se podría, ¿no? Poner, viendo estos resultados y también comparando, haciendo una comparación con el método gráfico, es, este problema no tiene un área factible, ¿verdad? Exacto, también esa es tu manera, por ejemplo, de interpretar los resultados. Esta es tu manera de interpretar los resultados en este caso es, ¿no? Es resuelto por los dos métodos,
Ahora comparo uno con el otro y llego a una conclusión, que es lo que tú estás haciendo, ¿no? Estás comparando esta tabla y estás diciendo, bueno, ahora veré el método gráfico y no hay un área factible. Entonces, eso también es relevante. Te estás dando incluso la molestia de hacer los dos métodos y estás comparando ambos y en ambos te estás dando cuenta que las cosas no están yendo bien. Entonces te respondo con un sí. Esa es una manera para responder, por ejemplo. Y como les digo, ¿no? Esa es tu manera para justificar tu respuesta. Tal vez otros tienen otra manera, ¿no? Para justificar, tal vez sea similar, un poquito distinto, pero cada quien tiene la manera de expresarse. Y justamente es en lo que nos fijamos, ¿no? Cómo ustedes dan a entender ese resultado. Está muy buena tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos, tal vez, respecto a todo lo que se ha hablado? Sí, ¿Sí? la tabla básica que se hace al iniciar el ejercicio, es a mano en el examen, ¿verdad? ¿O es con el programa mismo? Ah, bueno, sí, tal vez ese detalle me olvidé explicarles, ¿no? Tienen que pasarlo a mano. O sea, ustedes van a encontrar esta tablita inicial así, pero ustedes lo tienen que transcribir a mano, justamente haciendo estas correcciones, ¿no? Viendo que aquí tenemos SX3, pero es S1, viendo que aquí es SX4, pero es S2, ¿no? Entonces, ustedes van a copiar a mano igualito eso, ¿no? Con estas correcciones. Eso sería. Alguna cosita más, Oxy. ¿Ya? Por ejemplo, X1, X2, S1, Ujú. luego debajo de la variable básica, ¿no ven? Un Z, Sí, puso R1, R2, S3, S4. ¿Cómo sabe que corresponden esas variables ahí? ya. ¿O cómo me Mira, doy cuenta? ya, está bien, está muy bien. Ya, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ya sabes de que tenemos aquí S1 y R1 porque esta es la primera restricción. Luego aquí es S2 y es R2 porque es la segunda restricción. Después aquí es S3, S4 y S5 así porque va a seguir el orden de las restricciones. Ahora, viendo en la tabla, siempre se va a partir en orden numérico de menos a más. Es decir, que si aquí empiezo con uno, va a ser 2, 3, 4, 5, sin importar la letra anterior. Pero siempre se va a ordenar por restricciones. Es decir, que aquí tengo mis variables x1 y x2. Siempre voy a tener aquí las variables x1 hasta x3, 4, las que sean. A partir de las S, si es S3, eso S3 solamente significa que es después del 2, no significa nada más. Pero como te digo, ¿cómo te das cuenta que este SX3 es S1 en realidad? Porque este va a ser siempre el primero de la primera restricción. A ver, tal vez no me estoy dando a explicar muy bien, pero este SX3 no te fijes tanto en el número. La primera S que vas a ver aquí va a ser de la primera restricción. La segunda S que vas a ver aquí va a ser de la segunda restricción. Ahora, las R's, ¿no? Justamente es lo que había explicado, que esto es mayúscula y esta R también es mayúscula, ¿no? Entonces, una vez que ya he acabado con las S mayúsculas, esta es de la primera restricción y esta es de la segunda restricción. Ahora me toca ver las R's y en ese mismo orden. Esta es la R de la primera restricción y esta es la R de la segunda restricción. Porque yo sé de que en mis restricciones tengo eso. Aquí están mi S1, mi R1. Aquí está mi S2, mi R2. Justamente aquí está. S1, R1. S2, R2. Ahí está. Y ahora yo viendo esto de aquí, ¿qué seguiría? S3, S4 y S5. Entonces, luego va a seguir justamente eso. S3, S4 y S5. Entonces, esto siempre se va a armar en el orden en el que están mis restricciones. ¿Ya? Esto siempre se va a armar en el orden en el que están mis restricciones. Siempre yendo de izquierda a derecha, ¿no? Como iríamos armando nosotros de abajo, o digo de arriba hacia abajo. Eso sería para que te des cuenta. Y ahora luego, si ves aquí, por ejemplo, SX3, que lo has vuelto S1, si aquí ves de nuevo SX3, lo vuelves lo que es aquí nomás. O como decir aquí, por ejemplo, aquí tenemos SX8, pero ese SX8 yo sé que es mi S4. Entonces, si aquí lo he vuelto S4, aquí también va a ser S4. ¿No? Es eso justamente. Te recomendaría que tú también lo vayas practicando con los ejercicios que hemos visto. Por ejemplo, los primeritos que hemos visto, los del método simplex normal, te pueden ayudar a entender un poquito mejor esto, porque ahí solamente trabajamos con S
y con los valores de S1, S2, S3, ¿verdad? Entonces es más fácil darse cuenta cuál es el que es. Ya, entonces te pediría que practiques ese cito y si la duda persiste, entonces vamos a resolver otro más a detalle. Pero de momento te pediría que lo practiques, ¿está bien? Está bien, muchas gracias. Ya, perfecto, chicos, está bien. ¿Hay alguna otra pregunta, tal vez, respecto a todo lo que se ha hablado, a todo lo que se ha explicado? Algo que les quería preguntar. El Inge no les enseñó a resolver con Excel este tipo de ejercicios, ¿verdad? No, sí. Ya. Yo les digo también de que es posible y eso va a ser, yo creo, lo que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a escoger un ejercicio que sí va a tener un resultado, ¿no? Porque ya este examen pasado, este ejercicio nos sirve para entender y también vamos a resolver otro ejercicio por el método de las semes, ¿no? Que también vamos a encontrar un valor, ya no va a ser una solución que simplemente no haya, ¿no? O también, a ver dónde estaba el otro ejercicio. Este de aquí también se puede resolver por el método de las M's, no hay por qué no, aunque se puede resolver por el simplex normal, ya lo hemos resuelto. Pero bueno, yo creo que aquí va a quedar la clase del día de hoy, chicos. Les agradezco mucho a los que han entrado. Creo que hemos superado la expectativa de estudiantes que tenía que haber. Creo que tenían que haber 13, 14 nomás, pero es entendible porque esta mañana yo me encontraba ocupado y por eso les pido disculpas, ¿no? Más bien tenemos horarios en los que podemos pasar diferentes clases. Planes para la clase del día de mañana, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio de programación lineal normal por el solver del Excel, intentando complementar, ¿no? Eso, porque es otro de los métodos que tenemos para resolver ejercicios. Y una vez resolvamos un ejercicio de las M's más esa clase, yo creo que el día lunes ya nos veríamos viendo resolviendo análisis de sensibilidad. Ahora algo que yo les quiero preguntar es, ¿han visto el análisis de sensibilidad por cambios únicos y cambios simultáneos? ¿O han visto el análisis de sensibilidad por cambios paramétricos? ¿O han visto los tres? ¿O cuál han visto? El por cambios paramétricos es en el método gráfico. Y el únicos y el cambio único y el cambio simultáneo es cuando se hace la tabla simplex. A un inicio alguien me dijo que habían visto ambos. Entonces me imagino que también habían visto ambos. Ah, bueno, varios habían respondido. En serio, Oxy, podemos llevar laptop. Oxy, ¿cómo podemos saber qué método usar? Bueno, exactamente para este ejercicio, ¿no? Como les había dicho, ustedes tienen que saber entender qué es lo que se está haciendo, qué es lo que, cómo se está comportando el ejercicio, ¿no? Y que ustedes sepan decir si se puede o no encontrar un valor, un valor, ¿no? Que sea representativo. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuándo sé yo qué método voy a usar? Ya hemos visto en la primera clase, ¿no? Que, bueno, cuando estábamos viendo el análisis en un método simplex normal, que cuando nosotros tenemos una maximización, lo más normal es que veamos todas nuestras desigualdades de esta forma. Entonces aquí aplicamos el método simplex. Y recién estamos introduciendo a lo que es, por ejemplo, este caso que es una minimización, y yo tengo mayor igual, menor igual, tengo un mix, ¿no? De ambos. Entonces yo aquí puedo aplicar método de la penalización o método de la SEM. Entonces ese podría ser el caso, ¿no? Los dos primeros casos que estamos viendo, porque como les había dicho, vamos a ver más métodos. Tal vez uno más sencillo que otro para otras personas. Ustedes tienen una gama de 5 tipos de métodos para resolver un solo ejercicio. O hasta 4, podría decir, ¿no? Porque el simple ya sabemos que nos restringe mucho. Entonces, con todo lo que les vamos a ir explicando, con todo lo que les vamos a ir enseñando, ustedes deberían ser capaces de ver un ejercicio cualquiera y saber qué método es el adecuado para resolver ese ejercicio, ¿no? Entonces, ya sabes, si tenemos maximización y vemos todas nuestras desigualdades así, podemos aplicar simplex normal. Y si son solo dos variables, gráfico. Ahora, si tenemos minimización o maximización y tenemos una combinación de mayor igual, menor igual, de momento estamos viendo que se puede aplicar el método de las n, ¿no? Y eso nos va a dar un valor. Eso es lo que te podrías responder de momento, lo que dijiste.
El método gráfico se puede aplicar en cualquier ejercicio. El método gráfico se puede aplicar en cualquier ejercicio siempre y cuando tengas dos variables. El método gráfico nos limita a eso, ¿no? Si tenemos un eje, tanto en X como en X1 como en X2, solo podemos trabajar con dos variables, porque es una programación lineal, ¿verdad? Lineal, de que solamente pueden trabajar en estos dos ejes. Pero como les digo, cada que tengan la oportunidad de trabajar con el método gráfico, háganlo, porque el método gráfico les va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con el ejercicio, como acabamos de ver. Aquí sí podemos dar una respuesta clave, concreta y concisa. En cambio, cuando estábamos viendo el método de las M, nos podíamos llegar hasta confundir y decir de que me sale 12, x1 igual a 4, y no nos hemos percatado una iteración antes, ¿no? Que la variable x2 ha sido reemplazada, ¿no? Cosa que es algo que no se puede hacer. Entonces, mucho cuidadito con eso, ¿no? Ahora, yo les sugiero, ¿no? Y tal vez estaría hasta de más, pero si ustedes le preguntan al INGE si pueden ir con compu, con laptop, con lo que sea, así siempre ha sido. En los exámenes siempre iban con todo, pero no esperamos que también se pasen de confianzudos y vayan con su WhatsApp web abierto, con audífonos. No, no, ve, chicos, también se les va a controlar. Si va a ser presencial y van a estar todos ahí, yo también voy a estar ahí. En el examen yo les puedo ayudar a aclarar sus dudas y todo, pero si están haciendo algo indebido, pues se acata nomás lo que es, ¿no? Entonces tenemos que evitar siempre llegar a esos extremos. Se les está dando la facilidad de que pueden usar Excel, Tora, todo. Hasta pueden usar otros programas que son Lindo, por ejemplo, se llama otro que es de Lineal Integer Programming. Hay un montón de softwares. El QR Simplex que les he dicho que en sus celulares pueden usar igual. El Inge igual les puede dejar usar celulares, pero no tienen que usar cosas que no deben, ¿no? Porque si les pillamos, ahí ya es, no hay primera advertencia, no hay segunda advertencia. Es directamente chao, ¿no? Entonces, con todas esas recomendaciones, chicos, espero que ¿y qué tal si nos dice con laptop? No, lo veo muy difícil, chicos. Lo veo muy difícil que no les deje usar laptop, ni HP, ni nada. Por lo general, antes, y como les digo, siempre ha sido así. El Inge mismo les dice, no, ustedes usen lo que quieran, pero los resultados y las interpretaciones es lo que más me importa. ¿No? Entonces, el día de mañana, nosotros pasamos la clase 9:45, creo que ustedes pasan 8:15 con el Inge, sí, yo voy a estar el día de mañana más que seguro para ver qué es lo que avanzan, ¿no? Porque tiempito ya que no entro a la clase. Y el análisis de sensibilidad lo estaríamos viendo ya la siguiente semana. Mañana vamos a resolver un ejercicio con Excel y tal vez hagamos un ejercicio del método de la SEME que sí nos va a dar un valor representativo, ¿no? Entonces sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Muchas gracias a los que han venido. Lo voy a subir lo más antes la grabación de la clase al Drive y ya, eso sería todo, chicos. Nos veríamos con este grupo un lunes como hoy a la misma hora la siguiente semana. Y si pueden, igual vengan mañana, no pasa nada, ya saben que pueden entrar. Las grabaciones siempre se van a colgar en el Classroom. Eso sería todo, chicos. Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego, chao, chao, se cuidan.